Shalom. Vamos a continuar con la aliyá número 5 para Parashat Hayé Sarah, donde nos quedamos del capítulo 24, versículo 52. Entonces iniciamos en el 53 y hasta el terminar este capítulo. La Torá. Entonces sacó el siervo objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los entregó a Rivka, y manjares dio a su hermano y a su madre. Comieron y bebieron, él y los hombres que venían con él, y pernoctaron. Se levantaron a la mañana y dijo: envíenme a mi señor. Contestaron su hermano y su madre: permanezca la muchacha con nosotros 1 año o 10 meses, después se vaya. Entonces les dijo: no me retrasen, ya que Adonai hizo prosperar mi camino. Envíenme e iré a mi señor. Y dijeron: llamaremos a la muchacha y preguntaremos a su boca. Llamaron a Rivka y le dijeron: ¿acaso irías tú con este hombre? Y ella contestó: iré. Enviaron a Rivka, su hermana, con su nodriza, y al siervo de Abraham con sus hombres. Y bendijeron a Rivka diciéndole: hermana nuestra, que tú seas para miles de decenas de miles, y herede tu descendencia el portón de sus adversarios. Se levantó Rivka con sus doncellas, montaron sobre los camellos y fueron detrás del hombre. Tornó pues el siervo a Rivka y se fue. Isaac había llegado a venir desde Ber-Lahai-Roi, y él estaba habitando en la tierra de Negev. Y salió Isaac para rezar en el campo antes del anochecer. Levantó sus ojos y vio que aquí unos camellos venían. Alzó Rivka sus ojos y vio a Isaac. Entonces descendió del camello y preguntó al siervo: ¿quién es este hombre que va por el camino a nuestro encuentro? Y contestó el siervo: él es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. Relató el siervo a Isaac todas las cosas que había hecho. La trajo Isaac a la tienda de Sarah su madre. Tomó a Rivka y fue su mujer. La amó y se consoló Isaac después de su madre. Esto es la aliyá número 5. Y como hemos estado aprendiendo, habla sobre el tiempo en el cual se va a solicitar la mano de una mujer, Rivka, para Isaac. Después de que Eliezer ha comido con la familia, descansa por la noche y a la mañana siguiente se levanta muy temprano, solicita a la familia que la ha recibido, a los padres de Rivka, que le permitan regresar a su señor con Rivka. Sin embargo, la familia de Rivka no estaba del todo de acuerdo y solicitan que mejor se tarde 1 año a 10 meses, y desde entonces tenemos esta práctica de esperar más o menos este tiempo para después de que se hace la petición, solo que en este caso muy especial, dado que como expresa Eliezer, Akadosh Baruj Hu ha hecho prosperar mi camino, es decir, viene de parte de Hashem esta ordenanza, así que permítanme que rápidamente nos vayamos con Rivka y se suspende este lapso de tiempo de 1 año a 10 meses. Pero obviamente, antes que nada, habrá que preguntar si la muchacha está dispuesta a irse ya para casarse. Y obviamente dice Rivka que sí, así es. Esto nos enseña que todo aquello que ha sido dicho acerca de la cultura de Oriente y acerca de que este pueblo de Israel forza a las muchachas a casarse con quien ellos decidan, lo vemos claramente en la Torah que esto no es así. Lo que vemos es que todo es bajo el consentimiento tanto de la niña, tanto de los padres. Todos deben estar completamente de acuerdo para poder llegar a este convenio. Una vez hecho así, ni Isaac conoce a Rivka, ni Rivka conoce a Isaac. Ambos están en esta misma situación. No hay una fuerza de varón sobre la mujer, ni una fuerza de la mujer sobre el varón. Lo que pasa es que los conceptos son difíciles de entender aquí en Occidente.
Finalmente, para todavía ahondar más en las prácticas y costumbres de nuestros ancestros, las cuales buscamos hacer permanecer hasta nuestros días, finalmente viaja Rivka con Eliezer y ya muy cerca de llegar a casa de Abraham, se encuentran que Isaac, que se encuentra por ahí en el campo, Rivka le hace saber a Eliezer quién es la persona que se encuentra delante de ellos y que va hacia su encuentro. Le hace saber entonces que él es su señor, que él es Isaac. Ella se cubre el rostro como también señal de la conducta pura de esta mujer, lo que nosotros conocemos hoy en día como el recato. El recato fue practicado, más bien el recato surge en nosotros en función del estilo de vestidura y de conducta emocional, de conducta social de parte de Sará y de Rivka, entre otras. Y esto es lo que ha evolucionado hoy en día hasta conocerse como el recato. No es un método inventado y diseñado a priori en estos tiempos. Es la forma de vestir y la forma de conducirse de nuestras matriarcas la que debe ser reproducida en la vida de las mujeres del pueblo de Israel. Y desde entonces también tenemos esta parte en la cual cuando la novia se aproxima al novio debe tener cubierta la cabeza para que no sea, entre todas estas cosas, no sea el encanto físico aquello que cautive al varón, porque las mujeres en sí todas son bellas, así que es mejor mantener este contacto físico directo para evitar confusiones que impidan que el matrimonio pueda llegar a buen término. Al final, dice el texto, y tomó a Rivka y fue su mujer, la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre, porque el amor vuelve a la vida después del desánimo de Isaac, el amor vuelve a su vida. Una mujer que también tiene la misma estatura espiritual de su madre, y aquí dice el texto que y la amó. Después de que fue su mujer, la amó. El amor es un sentimiento que ha de surgir con el paso de los tiempos dentro de la vida matrimonial. Entonces, ¿qué entendemos de esta aliyá? Que debemos estar siempre esperando en Akadosh Baruj Hu para tener la pareja correcta y dejar este escenario muchas veces romano, muchas veces griego, muchas veces novelesco, en el cual los muchachos deben primeramente amarse y experimentar sentimentalmente cierto contacto para llegar al amor. Les queremos decir que desde el pensamiento judío solamente amas a la persona cuando la conoces, y el mejor momento para conocer a una persona es durante el matrimonio. Así que guárdense, jóvenes, establezcan formalmente el matrimonio y entonces conocerán al amor de su vida. Shalom.